Hechos 8. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En esta mañana quiero hablar bajo el tema: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es nuestro tema, vuelvo a repetirlo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy voy a hablar acerca del poder de Dios para perdonarnos y encaminarnos en su divino propósito. Creo que la gran mayoría de los conectados en este día hemos experimentado el poder de Dios y sabemos, por supuesto, a través de ese perdón que hay un Dios que nos manifiesta su misericordia infinita, una misericordia incomprensible desde todo pensamiento humano, una misericordia incomparable. La palabra del Señor nos dice en Miqueas capítulo 7, hoy les voy a dar varias citas bíblicas porque voy a estar basando mi mensaje en algo muy especial, una característica del Señor bien especial. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué precioso. Sí, si has notado, aquí hay unas declaraciones poderosas, pero a mí me impacta en el versículo 18 la que dice, no retuvo para siempre su enojo, porque hay una razón, se deleita en misericordia. Y eso es precioso, saber que nuestro Dios, al Dios al que le servimos, encuentra deleite en misericordia. Para Él es un deleite tener misericordia. ¿Te imaginas que el deleite de Dios fuera ajusticiarnos? Que el deleite de Dios fuera traer justicia al hombre pecador. ¿Cómo sería la historia del hombre al provocar la ira de Dios por su pecado? ¿Cómo sería esa historia si Dios no encontrara deleite en hacer misericordia? Entonces, desde esa perspectiva, si el Señor se gozara en ajusticiarnos, seguramente no habría humano con cabeza. No habría ni uno que tuviera la cabeza encima, porque ya la hubiéramos perdido. Si por justicia humana fuera, ninguno de nosotros sería salvo. Si fuera ojo por ojo y diente por diente, ninguno de nosotros tendría la oportunidad de obtener el perdón de Dios. Pero tenemos un Dios que se deleita en misericordia, un Dios justo que revela su justicia al que quiere. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero. Eso nos habla acerca de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, la justicia de Dios es una justicia superior a la justicia humana. Y he ahí el asunto del por qué no comprendemos, por qué Dios perdona al pecador, por qué Dios justifica al que a nuestros ojos no merece vida, no merece salvación, no merece misericordia. ¿Cuál es la razón del perdón de Dios? La razón es porque la justicia divina es superior a la justicia humana. Vamos al Salmo capítulo 71. Salmo 71, versículo 15. Gloria al que vive para siempre. Dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios,
Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Esto es bien especial porque este salmista, que no es David, es un salmista el que escribe el Salmo 71. La Biblia lo titula Oración de un anciano y parece anónimo, pero qué hermoso es entender a través de esta declaración que la justicia de Dios es superior a la justicia humana. O sea, el concepto de Dios de justicia es un concepto diferente al de nosotros. Por eso es que nosotros todavía tenemos cabeza y tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Vamos al Salmo 65, Isaías 65. Aleluya. Yo me gocé estudiando este mensaje porque cada versículo que llegaba realmente me reafirmaba que soy lo que soy y estoy donde estoy por la misericordia de Dios. Salmo 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Entonces ahí el Señor deja muy claro en el versículo 1 quiénes son los que buscamos a Dios y quiénes son los que lo hallamos. La pregunta tiene una respuesta. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Entonces, los que hoy buscamos a Dios éramos los que no preguntábamos por él. Y los que hoy le hemos hallado éramos los que no le buscábamos. Entonces, ¿por qué ahora somos hijos? ¿Por qué ahora somos parte de la iglesia? ¿Por qué ahora somos parte del cuerpo de Cristo? Hay una respuesta en Romanos capítulo 9, versículo 15. Si estás tomando notas, te felicito porque sé que la mayoría no puede retener todos estos versículos que son bien especiales. Seguramente en algún momento los vas a necesitar cuando alguien te pregunte por qué Dios perdona al pecador. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. ¿Por qué somos parte de la iglesia? Porque Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. ¿Y eso de qué ha dependido? ¿Y eso qué es lo que lo ha provocado? Hermano, no hay explicación humana para justificar el perdón de nuestros pecados. El que el Señor nos haya reconciliado es el regalo más grande que alguien nos haya podido dar gratuitamente. Un regalo no se compra, un regalo se recibe. Y eso es clarísimo en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en ¿qué? En misericordia. Ese es el atributo del que hoy el Señor nos está hablando, amén, misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Ahí, entonces, mis queridos, llego a un punto importante. Y es que nosotros podamos entender que la salvación o la revelación del evangelio no es por justicia, sino por misericordia. Porque si fuera por justicia de la ley, ojo por ojo,
diente por diente, nada seríamos, nada, absolutamente, nada seríamos. Esto es importante. Mira lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Dios salva en algunas ocasiones a un pecador 2 horas antes de morir, un día antes, una semana antes? Si fue tan malo durante 80 años, si fue tan malo durante 50 años, ¿por qué Dios le da esa gracia, esa bondad y le permite ser salvo una semana antes de irse? ¿Por qué Dios salva a alguien malo, perverso, a alguien que lleva una vida desordenada, apartada de toda justicia? ¿Por qué? Porque el evangelio, las buenas nuevas de salvación, están basadas en misericordia y no en la justicia de la ley. Por eso ocurre que con algunos pecadores, a los que Dios quiere salvarles, como dice ahí, leímos en la palabra, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que tenga compasión. O sea, eso es la gracia de Dios. Entonces ocurre que con algunos a los que Dios quiere salvarles, les manifiesta su perdón minutos antes de llamarlos a cuentas. Minutos antes. No es todo, pero hay casos y los conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque como leímos en Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. ¿Estamos hasta ahí? O repito. No, yo creo que estamos hasta ahí. Mateo capítulo 9, verso 9. Vamos a Mateo 9:9. Vamos ahí. Estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Sabes por qué al culto dominical se le ha llamado por mucho tiempo escuela dominical? Porque es un tiempo donde vamos a aprender. Amén. Donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Mateo 9:9. Gloria a Dios. Dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, gloria al Señor. Eso es bien especial. Porque si el Señor manifestaba esa misericordia para con los enfermos, el Señor habla de la parte espiritual. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros como para no, verdad, sentarnos con ellos y hablarles del amor de Cristo y la bondad del Señor? Lamentablemente eso es lo que muchas veces hacemos. Yo no comparto con nadie porque de repente el mundo se me pega y termino peor que los que están ahí. No debe ser así. Si tu fundamento es claro, si tus motivaciones son claras, no debemos tener temor de compartir con aquellos que no profesan la fe que hay en nuestro corazón. Al contrario, debemos hacer como el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Comía con los publicanos y pecadores. Claro, si hacemos estas cosas, seguramente los fariseos se van a levantar y nos van a criticar. ¿Y tú por qué estás comiendo? ¿Y tú por qué estás compartiendo? ¿Y tú por qué estás yendo a esa casa? Y en fin, siempre va a haber eso. Siempre va a estar presente. Pero mira lo que el Señor dice. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Entonces eso es confrontante. Amén. Eso confronta nuestra religiosidad. Eso confronta nuestra manera de pensar. Que a veces decimos, yo estoy aquí en mi burbuja de cristiano evangélico y que nadie se meta. Y por estar en esa burbuja, no le predicamos a nadie, ni influenciamos en nadie, ni le mostramos la misericordia que el Señor tiene para el pecador. Entonces, he hecho esta introducción, hermanos, porque el caso de transformación de vida que hoy analizaremos es precisamente un caso lleno de misericordia. Es el caso del apóstol Pablo. Muchas veces, para hacer referencia del apóstol Pablo, decimos el gran apóstol Pablo. Ni siquiera decimos Pablo como muchos, ¿no? Sino el gran apóstol. Y eso lo podemos decir porque nos hemos quedado con la versión mejorada, la versión perdonada, la versión transformada del gran apóstol Pablo. Y no con la versión de Saulo, el pecador, el hombre sin Dios, el hombre perverso. Vamos a ver quién era Pablo. Y para no hablar mal de Pablo, vamos a leer lo que él mismo escribió de él, lo que él testifica. Miremos Hechos capítulo 22. Estamos hablando de la misericordia de Dios y cómo ella opera en la vida de quienes la necesitan y cómo operó en nuestras vidas. Pero ahora específicamente cómo operó la misericordia de Dios en Pablo. Dice Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, lo primero que nos dice Pablo es que era un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia. Lo segundo, que fue criado en Jerusalén. Lo tercero, que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Según Hechos 5:34, era un fariseo, un maestro de fariseos, y los fariseos eran una secta judía que llevaron la ley al extremo y estaban todo el tiempo preocupados por lo externo, en cómo cumplir cada regla, cada norma, y a tal grado que ponían más cargas a los hombres que ni el Señor había puesto. Entonces la Biblia dice que Gamaliel era fariseo, pero no solo eso, sino que era un doctor de la ley. O sea, era una persona admirada por su conocimiento, por su enseñanza. Y él, por supuesto, enseñaba la ley desde esa perspectiva extrema. Y dice la palabra que era venerado por todo el pueblo, según nos indica, como les dije, Hechos 5:34. Entonces podemos decir que Saulo de Tarso era un religioso extremista, un judío fariseo de pura cepa. Amén. O sea, si alguien conocía la ley, era Pablo, era Saulo. Amén. Es el mismo nombre. O es diferente nombre para la misma persona. Ahora, lo cuarto que nos dice en Hechos 22:3 es que era celoso de Dios. Ahí usted lo puede encontrar, celoso de Dios. Pero celoso a su manera, porque era un celo religioso, era un celo sin misericordia, un celo sin gracia, un celo extremista, pues practicaba su judaísmo, lo que le habían enseñado al pie de la letra, pero el Espíritu de Dios no estaba en él. Y hay una gran diferencia cuando alguien es celoso de Dios con el Espíritu Santo dentro de él. Y otra cosa, celoso desde su religión, celoso sin el Espíritu de gracia. ¿Conoces a alguien así? Guardemos un minuto de silencio por esa persona. Bueno, hoy no vamos a hablar de otras personas. ¿Qué más nos testifica Pablo? La quinta característica que Pablo nos cuenta está en el versículo 4. Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino con C mayúscula. Está haciendo referencia ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Perseguía yo este camino hasta la muerte.
Qué fuerte. Ahora dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, Pablo nos dice que a falta de la luz del evangelio, cautivo en su religión, preso en su judaísmo extremo, persiguió la iglesia naciente, persiguió a los seguidores de Jesús, a los primeros cristianos, él los persiguió. Dice el verso 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Qué tremendo era el hermanito Pablo. Es decir, que él fue patrocinado por el sumo sacerdote para que fuera a buscar y cazar cristianos. Avancemos al versículo 9. Gloria al Señor. De Hechos capítulo 26, versículo 9. Aquí sigue el apóstol Pablo hablando. Amén. Dándonos más claridad de su testimonio antes de Cristo. Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mira cómo Pablo dice cosas fuertes, hermano. Dice que él había creído como su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién era Pablo sin Dios? Esta característica: era enemigo de Jesús. Era enemigo de la cruz de Cristo. Enemigo del evangelio. Opositor y perseguidor de los cristianos. Ya como dice ese versículo 10, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Pero no solo eso. Dice que habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que él fue una persona en cierta manera despiadada, una persona que creyó estar haciendo lo correcto, pero estaba haciendo un daño enorme al cuerpo de Cristo. Dio el voto para que mataran a los primeros cristianos. Y no solo eso, castigaba a los que apresaban, dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí. O sea que Pablo estaba, si se puede decir, estaba endemoniado, hermano. Torturaba a la iglesia naciente, los forzaba a blasfemar contra Jesús. Pero en resumen, ¿quién era Pablo? Un hombre pecador. Ese era Pablo, un hombre pecador. Porque el hombre sin Dios es un hombre pecador. Ahora, Hechos 8, que fue por donde iniciamos. Hechos 8, versículo 1. Hay una primera frase que nosotros leímos, esto fue al inicio, y dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Hay unos versículos atrás en Hechos 7:58. Hechos 7:58. Aquí el que no trae su Biblia se aburre. Amén. Es mejor traer la Biblia a la reunión. Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y luego encontramos el capítulo 8 y dice, y Saulo consentía en su muerte. Entonces, ¿en la muerte de quién?
en la muerte de Esteban. Saulo consentía, es decir, Saulo patrocinaba la muerte de este hombre santo de Dios. Y es muy probable, me atrevo a pensar que Pablo también estuviera lanzando piedras contra Esteban. Tremendo, bien fuerte, ¿verdad? Pero a esa persona mala, pecadora, fue la que el Señor llamó. A esa persona, a ese hombre que no merecía humanamente, desde nuestra justicia humana, no merecía ser transformado en el gran apóstol Pablo. A ese fue el que el Señor escogió. A ese fue al que el Señor llamó. A ese que consentía en la muerte de Esteban. Dice ahí en el mismo versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así era este hombre sin Dios. ¿Quién era Pablo? Número 7, séptima característica, sin Dios, un asolador y perseguidor de la iglesia. No era el típico perseguidor de solo palabras. No era un opositor de redes sociales. No era un influencer. Era un opositor de acción. No era el que le colocaba un mensaje en la transmisión del culto online al pastor insultándolo. No, este era un hombre que iba casa por casa y sacaba a los cristianos a rastra, los torturaba, los llevaba a la cárcel y algunas veces, según él mismo dice, daba el voto para que los mataran. Pablo sin el Espíritu Santo era un hombre malo y despiadado, un hombre pecador. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando la misericordia de Dios quiere manifestarse a ese tipo de hombres, pues no hay nada que lo impida. Dice el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, es decir, que perseguir a la iglesia y acabar con ella era su objetivo principal. Esto era algo que le corría por las venas, era intenso en él. Había una furia diabólica contra el pueblo de Dios. Pregunto, desde esa óptica o perspectiva, ¿un hombre como este merecía ser perdonado? ¿Merecía ser transformado en el hombre que luego conocemos? ¿El gran apóstol Pablo? Que de hecho es uno de los que más admiramos, de los que más citamos. Visto, querida iglesia, desde toda justicia humana, ojo por ojo y diente por diente, no merecía tal cosa. Pero el evangelio de salvación no llega a quien lo merece. El evangelio de salvación no llega por nuestras obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Es decir, que no hacemos nada para obtener el regalo, ni nada nos impide recibir el regalo. No importa cuánta cosa tú hagas para alcanzar el regalo, se recibe por gracia. Pero tampoco hay algo tan malo que tú hagas para que te impida recibir ese regalo. Aunque en este caso, mis queridos, las obras de Saulo eran vergonzosas y reprochables. Sin embargo, lo que vemos en Hechos capítulo 9
es que Dios tenía un propósito de salvación y quiso perdonarlo y de esa manera encaminarlo en su propósito divino. Por eso ninguna de las obras, de las muchas obras malas y perversas que él ejecutó, persiguiendo, torturando, matando cristianos, impidieron su salvación. Por eso te dije al principio que hoy íbamos a hablar del poder de Dios para perdonarnos y encaminarnos en su divino propósito. Eso es lo que hemos venido desarrollando en este mensaje. Siendo así, ¿cómo es que Dios a un hombre tan malo lo elige para restaurarlo al diseño original? ¿Cómo es que Dios le quita la venda a un hombre que está sumido en una religión extrema y le trae a la verdad? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo sucedió esto? De la misma manera que el Señor nos eligió a nosotros. Porque el pecado es pecado. Ante los ojos de Dios no hay pecados grandes o pecados pequeños. No hay pecados negros y pecados blancos o pecados grises. El pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Cómo ocurrió todo esto con Pablo? De la misma manera que ocurrió con nosotros. Dios no miró los muchos pecados que había en Pablo para decirle, Pablo, tú no. Porque no es por justicia humana, sino por la grandeza de su bendita misericordia. Por eso es que estamos hoy aquí. Por eso es que somos parte de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 6. Aleluya. Primera de Corintios 6:9. Muchos conocen este pasaje. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay algo precioso en el verso 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al Señor sea la gloria, hermanos. Porque todas estas provisiones y aplicaciones de la salvación las podemos recibir mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y exaltación tienen un efecto poderosísimo en nuestro espíritu. El poder de salvación, el poder de restauración, el poder del perdón. Aleluya. A Dios sea la gloria. Cuánta misericordia el Señor ha tenido con nosotros. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Aleluya, tremendo. Regresemos a Hechos 9. Hechos 9, verso 3. Gloria al Señor. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria al Señor. Es maravilloso ver la gracia de Dios, como en un instante la perspectiva de la vida le es transformada a Pablo. En un instante. ¿Cómo es que Dios le sale al encuentro para llamarlo? ¿Cómo es que Dios lo confronta? Él iba con su propósito camino a Damasco y de repente un resplandor.
en donde hay una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su reacción es, ¿quién eres, Señor? Dice Saulo, y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es irte en contra, patear el aguijón. Dura cosa es estar fuera de mi propósito. Dura cosa es estar en contra mía. Y Saulo dice desde el suelo, ciego por aquella luz que resplandeció en su camino, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos días pasaron de trato con Dios? ¿Cuánto tiempo tomó decidiendo hacer lo que el Señor dijera? La respuesta es ni un día más, ni un segundo más. Fue un encuentro transformador en donde en un instante el Señor le quita la venda espiritual y él se da cuenta de su mal camino. El Saulo, mi querido, que estaba cabalgando sobre su caballo minutos atrás, es uno muy diferente al Saulo que está en el suelo. Un Saulo receptivo, un Saulo vencido, un Saulo sensible a la instrucción de Dios. ¿Sabías que a veces Dios tiene que nos tiene que tumbar del caballo para que desde el suelo digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos ha pasado en muchas ocasiones que nos hemos subido a propósitos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Nos ha pasado que nos hemos subido a actitudes y situaciones que no son de Dios. Saulo llevaba una lucha que no era de Dios. Estaba luchando contra el reino de Dios. No lo sabía porque la religión le había cauterizado la mente. Pero vino el Señor para perdonarlo sin importar todo lo malo que había hecho en contra del evangelio. Y como si fuera poco, Jesús se aparece para encaminarlo en el propósito santo. Por eso cuando Saulo le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le responde y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más adelante Pablo nos testifica con más detalle cuál fue la instrucción que Dios le dio y cómo es que de esa manera se le encamina en el propósito de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 26. Hechos 26, 12. Gloria al Señor. Dice, ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo Dios llama, hermano, al apóstol y le deja en claro cuál es su propósito? Tremendo. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Amén. Lo hermoso de toda esta historia es que Pablo es el reflejo de nosotros, que estábamos lejos de Dios, en contra de Jesús, enemigos de la luz de la cruz de Cristo, probablemente religiosos como él, celosos de Dios, pero a nuestra manera, idólatras, mentirosos, deshonestos, hipócritas, pendencieros, borrachos, maldicientes, celosos, estafadores, fornicarios, adúlteros, muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Pero vino Cristo a abrirnos los ojos, convertirnos de las tinieblas a la luz, sacarnos del gobierno del diablo y ponernos bajo el gobierno de Dios. Mira lo grande que ha hecho el Señor con nosotros.
perdonando nuestros pecados y santificándonos. Ahora que nos ha hecho sus hijos, nos demanda, iglesia, altos estándares de vida. Ya no vivimos como nos antoja, como nos parece. Ahora hacemos lo que el Señor dice que debemos hacer. Tal cual como el Señor instruyó a ese Saulo ahí en el piso. Cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, tú vas a hacer esto. Tú vas a ir. Tú vas a convertirte en esa persona que va a predicar a los gentiles. Tú vas a cumplir mi propósito. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se levantó y cumplió el propósito. Le fue difícil, porque la iglesia naciente le tenía miedo, lo malo que había sido. Pero él se ganó esa confianza a través del testimonio y cumplió ese propósito. La pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo que el Señor nos ha demandado? ¿Estamos en su propósito como iglesia que somos? Déjame llamarte la atención, porque a algunos parece que ya se les olvidó lo que Dios demanda. A principio de cuarentena se consagraron porque, oh Dios mío, que no me llegue a mí. Pero ahora que parece pudiéramos ver una luz al final del túnel, ya no hay tanta consagración, ya no se conectan, ya no oran, ya no buscan de Dios, ya no hay nada. Pero ¿será esto justo delante de Dios? ¿Será esto lo que agrada a Dios? No, hermano. El Señor se deleita en misericordia. Pero qué importante es que nosotros comprendamos que esa misericordia nos la ha manifestado para que cumplamos un propósito. Vamos a ir a Mateo 5. Con esto quiero ir terminando. En Mateo 5 encontramos parte del famoso sermón del monte del Señor Jesús. Allí encontramos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas sí que son importantes porque encontramos los fundamentos bíblicos que creería todo creyente debe saber de memoria si quiere agradar a Dios. Son unos principios tan fuertes que debemos estar recordándolos porque de esto depende nuestra vida en el Señor. Escucha bien, de la práctica de estos fundamentos bíblicos depende que estemos en el propósito de Dios. Saulo conocía toda la ley de memoria, pero no practicaba ni uno de los principios que vamos a leer. Mateo 5, yo creo que ya todos llegaron ahí. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, no mensos, los mansos dice aquí, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y mira el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Detente ahí un momento. Este Sermón del Monte es tan importante que si solo tuviéramos al alcance las páginas de este sermón, sería suficiente para que pudiéramos perseverar por toda la vida haciendo lo que agrada a Dios. Y esto es así porque en las bienaventuranzas aparece la esencia de la voluntad de Dios. Entonces alguno estará preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es solo una pregunta para ver si Dios me dice que sea pastor o misionero o qué tengo que hacer. No, esta es la pregunta en donde Dios te quiere responder lo que Él espera de sus hijos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor responde, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes qué? Es necesario que esa página de Mateo 5 deje de ser una página de la Biblia y sea parte de nuestra vida. ¿Qué significa bienaventurados? Significa afortunados, dichosos, bendecidos, prosperados, felices.
Bienaventurados los misericordiosos, dichosos, porque ellos recibirán misericordia. Amados, el punto según toda esta enseñanza es que no éramos misericordiosos de nadie ni de nada, porque lo que hacíamos con quien nos causaba mal era desquitarnos. Incluso éramos indolentes con el dolor ajeno. Pero dice este verso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como les dije, he ahí lo maravilloso del evangelio, que sin ser misericordiosos alcanzamos misericordia. Siendo pecadores alcanzamos perdón. Tremendo. ¿De qué trata este verso? Trata del propósito divino para con sus hijos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios quiere que seas misericordioso. No podemos ni debemos ser vengativos, rencorosos, resentidos. No, porque si Dios nos perdonó y nos perdonó de tanta ofensa, de tanto pecado, ¿por qué no habríamos de tener misericordia con aquellos que nos han hecho daño? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor te responde en el versículo 8 de Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo. Es muy probable que alguien esté expectante de saber qué debe hacer con esta situación matrimonial tan difícil. ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposo? Que me tiene herida, que me tiene ofendida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me voy de la casa? ¿Pido el divorcio? No. Es claro lo que el Señor te responde. Quiere el Señor que seas misericordioso. Quiere el Señor que seas pacificador. Quiere el Señor que seas de limpio corazón. Señor, pero no merece perdón. No merece que lo ame, no merece que lo trate bien. Y el Señor nos responde, tampoco tú lo merecías, pero te mostré misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aleluya. Amados, en Dios tenemos altos estándares de vida. La misericordia que Él tuvo y demanda para con nosotros no puede ser un concepto que leemos en la Biblia, sino un principio de vida. La misericordia se manifiesta a quien no se la merece. No mereces que te haga el almuerzo, pero te lo voy a hacer porque te amo. Amén. No mereces que te hable, pero te voy a hablar. Porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oh, aleluya, qué lindo. Cuando no sepas qué hacer y de tu corazón salga esa pregunta como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Mateo capítulo 5 y encontrarás la respuesta. Creo que en esta mañana el Señor nos ha hablado y nos ha dicho lo que quiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Ahí está. Ese es el mensaje que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor te lo dice. Ahora tú tienes que ponerlo en práctica. Que si es fácil, no es fácil. Pero de esa misericordia que hemos recibido, de esa misericordia damos. Porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Si el Señor te permite entender que en esta mañana eras el menos indicado para ser perdonado, pero que también tú puedes perdonar a aquel que te ha ofendido, hazlo, porque esto es lo que el Señor espera de su iglesia. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Eterno y soberano Dios, te damos gracias